Ya. Buenas tardes a todos nuestros asistentes. Mi nombre es Sebastián Matamala. Soy periodista de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo y hoy les damos la bienvenida al webinar SPI Concepción titulado Después de las llamas, ¿cómo nos levantamos? Orientaciones para sobrellevar duelos en situaciones adversas. La presentación estará a cargo de Camila Muñoz. Ella es psicóloga clínica, infanto-juvenil y diplomada en terapia breve en problemas de adolescencia y también profesional del SPI Concepción. Además, quiero recalcar que pueden dejar sus preguntas en el botón de Zoom que está en el menú ahí abajo y a continuación los dejo con la expositora. Muchas gracias. Bueno, me presento nuevamente, soy Camila Muñoz, psicóloga del SPI de la Facultad de Psicología de la UDD. Y en este webinar les voy a hablar un poco acerca del duelo, pero no del duelo típico que todos conocemos, sino un duelo en catástrofe y poder orientarlos un poco acerca de cómo sobrellevar un duelo más normativo y un duelo no normativo en este tipo de situaciones adversas. Así que voy a comenzar al tiro porque hay harta información que conversar. Primero que todo me presento, aquí estoy yo, me llamo Camila Muñoz, como me presentaron, soy psicóloga infanto-juvenil, trabajo con niños adolescentes en el SPI, así que ahí me pueden contactar. Tengo un diplomado en terapia breve acerca de problemas de la adolescencia y bastantes otros cursos. También tengo un Instagram de psicóloga en donde entrego contenido psicoeducativo e informativo. Lo más probable es que esté subiendo un carrusel de fotos informativos acerca de este tema también en particular, por si quieren ir a revisarlo. Mi Instagram es @psicocami por si me quieren seguir. Siempre es bueno un poquito de momento de publicidad. Y bueno, vamos a empezar. Este es el temario de los temas que vamos a ver en esta presentación. Primero, qué entendemos por el duelo. Segundo, los tipos de duelo y sus tareas. Luego, los tipos de afrontamiento del duelo en situación de catástrofe. Cómo ayudar a las personas que están viviendo este tipo de duelo acerca, a través de los primeros auxilios psicológicos y cuándo solicitar ayuda y dónde solicitar ayuda. Primero que todo, la gran pregunta, ¿qué entendemos por duelo? Bueno, el duelo es la pérdida de un familiar y o ser querido, no solamente familiar, pero el duelo normal, el duelo típico. Esta es la definición del duelo típico. Entonces, la pérdida de un familiar y o ser querido con consecuencias claramente psicoafectivas, con manifestaciones externas claramente y que tiene todo un proceso psicológico posterior a la pérdida. Tenemos cuatro tipos de pérdidas eh, dentro del gran espectro del duelo. Las pérdidas relacionales, que son las pérdidas que tienen que ver con las personas directamente, no solamente el fallecimiento de seres queridos, pero también separaciones, divorcios, todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales, personas. Luego tenemos las pérdidas de capacidades, por ejemplo, cuando vive un accidente y queda ciego, por ejemplo, queda sordo, pierde algún tipo de extremidad. Eh, por ejemplo, tenemos las pérdidas materiales, que esto está mucho más relacionado al tipo de duelo que quiero hablar yo hoy día. Eh, y claramente se da ante la pérdida de objetos, algún tipo de posesión, pérdida material, en el fondo, la casa, el computador, me entraron a robar, perdí mi casa por un incendio, ahí les doy un pequeño spoiler de lo que estaremos hablando, y las pérdidas evolutivas que se dan más en las tareas eh, del desarrollo evolutivo, por ejemplo, la vejez, la jubilación, el paso de la infancia a la adolescencia, el paso de la adolescencia a la adultez, todo lo que tenga que ver con las tareas evolutivas en el fondo. Ahora, vamos a hablar de los tipos de duelo y las tareas en este proceso. Tenemos el duelo en catástrofe, ¿ya? Tenemos los duelos normativos y no normativos. ¿Cómo podemos clasificar al duelo en catástrofe como un evento no normativo?
¿Cuáles son los duelos normativos? El duelo en la niñez, el duelo en la adolescencia, el duelo en la adultez, todo lo que mencioné anteriormente de las etapas evolutivas, la partida de los hijos, el duelo en la vejez, claramente, la partida de los padres, son eh, instancias de duelo que por lo general nosotros podemos anticiparnos ante ello. Sin embargo, tenemos situaciones de duelo no normativo que pudiésemos anticiparnos, pero que por lo general llegan de la nada. Por ejemplo, enfermedades o accidentes, catástrofes naturales, incendios, cambios de ciudad repentinos, pérdidas de amistades repentinas, todo tipo de situaciones inesperadas que nos remueven sin una anticipación previa. Entonces, ¿cuál es la definición de catástrofe? Esta implica un suceso negativo, mm, a menudo yo diría siempre, imprevisto eh, y totalmente brutal que provoca destrucciones materiales, pero también pérdidas humanas. Mezcla esto de la pérdida material, sino que también de la pérdida relacional, causando claramente una catástrofe, un gran número de pérdidas, de víctimas y una desorganización súper importante en la red social. Eh, y claramente este tipo de destrucción o este tipo de catástrofe muchas veces, la gran mayoría de las veces, trae otras consecuencias que van perdurando en el tiempo, ¿ya? Em, Como les expliqué anteriormente, un duelo ocasionado por una catástrofe, en este caso, el punto al que quiero llegar más específicamente son los incendios, que es por lo general incendios y terremotos, pero más incendios que por lo general Chile vive de una forma más común, sobre todo los incendios, en época de verano. Y este es un evento no normativo porque claramente nadie se espera que suceda un incendio y perderlo todo en cuestión de unos minutos. Ahora, tenemos las primeras reacciones individuales de un individuo ante una situación de duelo. Primero, claramente, está la conmoción, este sentimiento de parálisis, de desorientación, de desconexión con las emociones, más conocido como un estado de disociación en el fondo. Luego está la vuelta a la realidad, ya la vuelta a la conexión emocional, pero se siente un poco como una avalancha. Es como si yo abriera la puerta ahora de mi pieza y entrara cientos y cientos de personas. Es un poco así. El paso de la conmoción a la vuelta de la realidad, sobre todo en esta situación en específica de catástrofe, se siente un poco como una avalancha en el fondo. Entonces, uno se suele conectar con estas emociones que causan un poco más de incomodidad, como puede ser la ansiedad, el enojo, la irritabilidad, la tristeza, obviamente la desesperanza, o incluso también eh, la sensación de alivio. Por ejemplo, una persona que vivió un incendio y que logró salvar a toda su familia, sin embargo, no lo material, esta sensación de, ok, al menos estoy bien yo, perdí toda mi casa, pero estoy bien yo. ¿Sí? Y luego está la etapa de la aceptación, en donde se busca reconstruir todo lo que se perdió. Esto en general, ¿sí? La conmoción, la vuelta a la realidad y la aceptación. Estas son las tres etapas o las tres reacciones generales que todo individuo suele vivir. Ahora, tenemos los tipos de duelo según Gordon. Él plantea estas cuatro etapas del duelo que son principalmente para un duelo relacional de una persona, pero igual se pueden explayar, yo diría, a una situación de catástrofe. Primero, aceptar la realidad de la pérdida, aceptar que sucedió, que eh, lamentablemente perdí mi casa en un incendio, lamentablemente perdí mi casa en un tsunami, que se llevó mi mascota, por ejemplo, que perdí a un familiar. Luego, elaborar el dolor del duelo, aceptar las emociones, aceptar que me estoy sintiendo mal, nunca negar el hecho de que me estoy sintiendo triste, validar las emociones internas que uno está viviendo luego de este suceso que claramente remueve. Luego, adaptarse a un nuevo mundo sin, y yo puse tres puntitos porque Warden lo plantea como sin este ser querido. Pero claro, es adaptarse a un nuevo mundo sin este ser querido, pero también sin esta casa en la cual vi, por ejemplo, toda mi infancia, o esta casa que me costó tanto construir, eh, en esta ciudad
con la cual tanto me identifico, adaptarse a un nuevo mundo sin lo perdido, en el fondo. Y luego reubicarse como persona o como comunidad emocionalmente y resignificar la experiencia, no quedarse en lo negativo, no quedarse en eh, el hecho de, ok, perdí mi casa, por ejemplo, y me resigno a esa experiencia, sino que tomarlo como un aprendizaje y trabajar harto la resiliencia. Más adelante voy a hablar de la resiliencia, de su definición y cómo yo considero que es la característica más importante que se debe desplegar en este tipo de situaciones en particular. Ahora vamos a pasar a las formas de afrontamiento eh, de duelo en catástrofe, primero abordándolo desde lo individual, pero también colectivamente, porque comprendamos que un duelo en catástrofe se da de una forma colectiva, se vive con los vecinos, se vive con la comunidad, se vive con la junta de vecinos, por ejemplo. No es algo, o sea, es algo que claramente afecta desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Entonces, algo muy importante saber, ¿ya? La manera en la que la comunidad o el sistema familiar gestione este proceso de pérdida, este proceso de duelo, va a afectar directamente en cómo vive el duelo individualmente cada persona. Por ejemplo, si una familia específicamente pierde la casa en un incendio, y los papás, por ejemplo, y tienen dos hijos pequeños y los papás están elaborando de una buena forma este duelo, tratando de no invalidar las emociones, viviendo activamente todo este proceso desde una forma positiva, entre comillas, lo más probable es que cada individuo particularmente viva este proceso de una buena forma, ¿ok? Em, Claramente, ahora, volviendo al tema de un poco más lo colectivo, perder la casa en un incendio implica muchas pérdidas, o sea, no solamente se destruye el lugar en sí para vivir, sino que también se pierde em, se pierde como un espacio simbólico en donde uno se siente protegido, en donde uno tiene recuerdos, se pierden cosas de valor, como por ejemplo álbumes de fotos, documentos importantes, no sé, reliquias, por ejemplo, ropa, libros, muebles, obras de arte. Por ejemplo, pintura, los dibujos que me hicieron mis hijos hace, no sé, 10 años atrás, por ejemplo. Eh, entonces, como decía yo, en un sentido simbólico, se pierde el lugar en donde uno se siente cómodo, en donde uno se siente en calma, eh, donde, claro, se puede recuperar, pero uno también vive este proceso de duelo, ¿sí? Y desde lo individual, uno lo vive de forma emocional y de forma física. Desde una forma emocional, uno lo vive más desde las emociones como, por ejemplo, la culpa, la ansiedad, la desesperanza y mucho pensamiento intrusivo del ¿y qué pasa si yo hubiese podido evitar esto? Siempre ante situaciones inesperadas eh, se añade esta complicación al proceso de duelo del pensamiento intrusivo del y sí. ¿Qué hubiese, o sea, si no hubiese hecho esto, por ejemplo, si no hubiese dejado la estufa prendida, quizás no se hubiese quemado mi casa, si hubiese estado más preparado para el verano, quizás no hubiese pasado esto. Eso es muy de pensamientos intrusivos, muy desde la ansiedad que se activa, y bueno, también está el shock y la conexión con la ira. Sí, pero también se todo desde una forma más física. Está este sentimiento de la opresión en el pecho, cambios en el sueño, el dormir mucho, por ejemplo, o el dormir absolutamente nada, el perder o aumentar el peso, eh, ir en un vaivén entre el todo y el nada. Esta sensación de vacío estomacal, por ejemplo, el sentirse desanimado, no querer levantarse de la cama, por ejemplo. Em, y Norman Horowitz plantea cuatro fases eh, para que una persona individualmente viva el duelo, ¿sí? Eh, estas fases no es necesariamente que se tienen que vivir así como una tras otra, no necesariamente es el choque y la anestesia, luego la negación, luego el trabajo, no. Simplemente son cuatro fases que suelen aparecer por lo general en situación de duelo, también en situación de duelo en catástrofe, y que hay que saber pasar por todas de una forma correcta. Entonces, al comienzo está todo lo que es el choque y la anestesia, que dura aproximadamente
Todo esto es un aproximado, entendiendo que cada individuo vive el duelo desde una forma distinta, aproximadamente 6 meses. Eh, eh, y las personas movilizan en esta fase todos sus recursos psicológicos en relación al hecho ocurrido. Hay una alta activación fisiológica, este pensamiento obsesivo de lo que les decía, del ¿y si? ¿Qué pasa si no hubiese hecho esto? ¿Y si hubiese hecho esto de otra forma? Quizás se hubiese evitado. Se activa mucho la ansiedad y sobre todo el enojo. Luego pasamos a la etapa de la negación o levitación, que puede durar entre 6 meses a un año o un año y medio. ¿Ya? Eh, este estado es un poco más estable, sin embargo, es el más molesto, entre comillas, y el más invalidante. Aquí es donde se vive efectivamente todo el proceso del duelo, del desgano, de la desesperanza. Disminuye todo lo que es la actividad fisiológica y de pensamiento, pero aparece toda esta sensación de letargo, así como que no quiero hacer nada. Y luego nos volvemos a activar y empiezan estas etapas de trabajo y elaboración y la asimilación que suelen durar un año a un año y medio, perdón, a 2 años, en donde aceptamos la realidad que vivimos, desaparece un poco o se calma un poquito el impacto afectivo y empezamos a activarnos a poder cambiar lo que es el entorno. Ahora, voy a hablar eh, desde lo comunitario. Ahora hablé de lo individual, ahora voy a hablar de lo social. Eh, eh, con esta frase súper importante, el apoyo social se asocia a una menor mortalidad y una mejor salud mental, sobre todo en este tipo de situaciones que implican eh, movimiento social o movimiento en comunidad, porque son situaciones que no solamente afectan a una familia nuclear, por ejemplo, como podría ser la muerte de un abuelo, ejemplo. Un terremoto, un incendio puede afectar a toda una comunidad, a todo un pueblo, a toda una ciudad, por ejemplo. Entonces, el apoyo social es sumamente importante, eh, ya que permite afrontar con mayor eficiencia la activación psicológica y reducir los efectos conductuales del estrés. El apoyo social puede ayudar muchísimo a poder sobrellevar todo lo anteriormente mencionado desde lo individual, obviamente entendiendo que todos vivimos el duelo de una forma distinta, pero ayuda a poner como un poco el colchón por sobre la caída, en el fondo. Em, y una investigación encontré súper buena, desarrollada en una comunidad autónoma vasca, habla de estas formas de afrontamiento típicamente utilizadas por las personas o por las comunidades en situaciones de catástrofe. Por ejemplo, catástrofe natural. Por ejemplo, en nuestro caso, lo más común, terremoto, tsunami, incendio. ¿Ya? Primero está el afrontamiento activo, el cual se caracteriza por eh, tener un plan de acción, luchar en comunidad ante el problema que se está desarrollando. Luego tenemos el afrontamiento focal racional, el cual se caracteriza por en la comunidad se concentra en el problema y espera el momento adecuado para actuar. O sea, ya, ok, dejamos que, por ejemplo, el incendio pase y luego nos juntamos en comunidad para poder reconstruir todo. Luego tenemos la forma de afrontamiento eh, expresivo, en donde las personas se juntan en comunidad, por ejemplo, o se juntan en familia para poder expresar lo que es más emocional, poder conversar acerca de lo sucedido, no sabes que a mí me pasó esto de esta forma, te entiendo, a mí me pasó esto de esta forma, yo te puedo ayudar desde mi experiencia a ti y tú me puedes aportar desde tu experiencia a mí. Y obviamente también tenemos la forma de afrontamiento, resignación y evitación. No quise, valga la redundancia, evitar hablar de esto porque hay personas que sí, efectivamente tienden a resignarse, a evitar todo lo que ha pasado, a conectarse mucho más con la desesperanza y a no pedir ayuda. Pero sí es verdad que las tres formas anteriores de afrontamiento son las más efectivas, las que sí van a generar un cambio, no como la última.
pero es importante mencionarla también. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que iba a hablar de la resiliencia? Ok, aquí está la resiliencia con esta imagen súper, que encontré súper buena. Es un árbol quemado, pero hay unas hojitas verdes que están saliendo. Esta es como la típica metáfora de florecer a pesar de las adversidades. Y bueno, la resiliencia para mí y para este tema en particular es la característica más importante que se debe desarrollar ante situaciones de duelo, no solamente duelo normativo, pero también duelo en catástrofe. ¿Y qué es la resiliencia? Yo creo que todos conocemos la palabra resiliencia, pero ¿qué es realmente este concepto? La resiliencia es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder superar las adversidades que van apareciendo en el camino, de poder superar y pasar el bache que encontramos en la carretera, ¿ya? Y poder convertir este bache o esta adversidad en un aprendizaje, poder sacar lo positivo de ello. Como dije anteriormente, creo que en una de las primeras diapositivas, resignificar la experiencia. Eso es súper importante. O sea, la resiliencia eh, en el fondo es conjunto de como el poder mental y de la resignificación. Ay, perdón, me pasé. Bueno, ahora voy a hablar un poco de cómo abordar el duelo en catástrofe desde los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? Esto se puede, en el fondo, aplicar no solamente como persona individual, también se puede aplicar como comunidad, por ejemplo, o también lo podemos aplicar, no sé, el grupo de psicólogos de la Universidad de Concepción que va a ayudar a la comunidad de Santa Juana tras el incendio ocurrido, por ejemplo, en el verano. Son muchas más etapas, pero quise enfocarme en las que en este tipo de tema del que estoy yo hablando pueden servir mucho más. Por ejemplo, establecer un vínculo. Si uno no conoce a la persona, si uno no conoce al vecino, por ejemplo, no lo conoce muy bien, presentarse. Hola, soy Camila, veo que te está pasando lo mismo que a mí o que te pasó una situación parecida, o hola, soy Camila, vengo de Concepción a ayudar, te escucho, ¿ya? Claramente fortalecer el vínculo es súper importante al momento de establecerlo, o sea, ya establezco el vínculo y luego lo debo fortalecer, pudiendo escuchar, por eso está escuchar aquí, justo abajito de establecer y fortalecer el vínculo, tenemos escuchar, y no solamente es escuchar así como ya hay una persona hablando, no, la escucha activa, poder entender lo que me está diciendo la otra persona y poder tomar sus palabras para poder ayudar a esta persona, o sea, entender qué es lo que me está diciendo y cómo a través de lo que me está diciendo yo puedo actuar en pro de la salud mental de la persona que planeo ayudar. Después, claramente, actuar con gentileza, con calma, con solidaridad, porque claramente las personas van a estar mucho más eh, descolocadas ante el suceso vivido, van a estar mucho más hiperreactivas, mucho más emocionales, o también van a estar en estado de shock absolutamente disociadas. Entonces, lo importante es actuar con suma gentileza, poder extender los brazos o abrir la puerta eh, para ofrecer una ayuda real, en el fondo, no una ayuda que se sienta falsa o una ayuda que se sienta obligada. Ayudar con las necesidades básicas es súper importante porque claramente luego de una situación de catástrofe como un incendio, por ejemplo, uno lo pierde todo. Entonces, formar, no sé, desde el boca en boca, ya vamos a comprar alimentos no perecibles, vamos a juntar agua, tal persona se va a encargar de juntar ropa, por ejemplo, o tal mueblería va a donar muebles. Es muy importante empezar desde lo básico y luego extender a lo particular. eh, Luego tranquilizar de forma realista. Esto es súper importante porque es muy típico escuchar el no, pero si todo va a estar bien, no, si vas a salir de esto, pero lo cual está bien, o sea, no trato de invalidar la ayuda verbal,
pero aquí lo que más se necesita es una ayuda concreta. Lo que más necesitan las personas que están viviendo un duelo que fue ocasionado por una situación de catástrofe es una ayuda concreta, ¿ya? Sí, uno puede ayudar desde lo verbal, sí, uno puede ayudar desde lo emocional, pero eso yo lo dejaría para una etapa posterior. Lo que se necesita, por ejemplo, lo que necesita una comunidad que fue afectada por un incendio es la ayuda inmediata, la ayuda concreta. Alentar formas positivas de afrontamiento, obviamente, tratar de, no sé, por ejemplo, si hay muchas familias que tienen niños, dar ideas de, ok, vamos a hacer actividades o talleres grupales para que los niños estén fuera de todo lo que es reconstrucción, por ejemplo, para que no se puedan dañar o ayudar a las personas de tercera edad que quizás no pueden cooperar tanto desde lo físico, pero sí pueden aportar desde la expresión emocional. Claramente tener como un libro de ideas positivas para poder ayudar en este tipo de situaciones. También ayudar a relacionarse con los demás. Súper importante poder, si es que no hay un vínculo previo, poder establecer un vínculo entre la comunidad, porque como dije anteriormente, el apoyo social o el apoyo de redes es súper importante em, para este tipo de duelo. Entonces, si veo, por ejemplo, que hay un vecino que es mucho más tímido, que está más rezagado, tratar de incluirlo para que pueda afrontar su momento de una forma acompañada y que también pueda, que los otros puedan ayudarlo y que no se sienta, por ejemplo, desplazado en el fondo. Y como dije anteriormente, ofrecer información real y concreta, o sea, no estar esparciendo fake news, no estar esparciendo imágenes. Bueno, más adelante voy a hablar del qué hacer y el qué no hacer, pero ofrecer información real, o sea, por ejemplo, los bomberos de Concepción van a venir a tal hora y que efectivamente vengan a tal hora, o vamos a estar ayudando a traer alimentos no perecibles y efectivamente aparecer con los alimentos no perecibles, no crear falsas esperanzas para poner un poco el parche antes de la herida, sino que en el fondo ofrecer información que efectivamente vaya a ocurrir y que genere un poco de consuelo a las personas que están viviendo este tipo de situaciones. Y bueno, aquí les hablaba del qué hacer, o sea, les hablaba antes del qué hacer y qué no hacer, o factores de riesgo, factores protectores y factores de riesgo. ¿Qué hacer? Vamos a empezar por lo positivo. ¿Qué hacer en estos momentos? Eh, Como persona individual, como miembro de una familia y también, o sea, como parte de un sistema familiar y también como parte de un sistema comunitario. Dar tiempo. Es muy importante darle tiempo al tiempo, valga la redundancia, como dice el dicho, darle tiempo al tiempo porque un duelo, como expliqué antes, es un proceso que puede durar meses, que puede durar años, que puede durar harto tiempo. Lo importante es no apresurar las cosas y entender que cada persona tiene un estilo de duelo distinto y todos tenemos nuestros propios tiempos. Dar espacio para la expresión emocional, muy importante. O sea, si veo que mi hermano, que mi hijo está sintiéndose mal, que está angustiado, preguntar qué pasa, dejar que se exprese, si tiene miedo de dormir en la noche, preguntar por qué, qué es lo que está pensando, a qué le tiene miedo, qué es lo que más le ha afectado, porque es muy importante, bueno, aparte de, obviamente, el objetivo de si perdiste la casa, poder reconstruirla y tener un techo en donde dormir, eh, también dejar salir las emociones, porque claro, yo hablaba de si abro la puerta y empiezan a entrar todas las emociones así en masa, es abrumante, pero es mucho más abrumante cuando se cierra la puerta y quedan todas las emociones así apretadas como sardinas en la pieza. eh, Estoy hablando muy metafóricamente. Y no sé cómo gestionarlas. Entonces, poder volver a abrir la puerta y que las emociones vayan saliendo una a una. Enojo, te entiendo, te valido, te abrazo y te dejo ir. Y puedes volver, obviamente, pero vas a volver de una forma mucho más gestionada. Realizar ritos simbólicos, muy importante, y no se sientan tontos por esto. Si quieren guardar el trocito de madera que quedó de la casa, está bien, háganlo. Si
lograron encontrar entre los escombros una foto antigua de su perrito que falleció, háganlo. Muchas personas tienden a decir que esto como que bloquea un poco el rito del duelo o la etapa del duelo, pero sinceramente siento que ayuda mucho a, bueno, obviamente recordar lo vivido, pero recuerden la palabra resignificación, o sea, es parte de comprender que viví y no negar lo que vivimos, que viví una situación desafortunada, pero que salí de esto y salí bien de esto y que por ejemplo, esta foto un poco destruida o este trocito de madera o este trocito de tela que logré recuperar dentro de la destrucción, significa que voy a poder salir adelante y que tuve una vida que cambió en 180 grados y que la voy a recordar, sí, pero que ahora estoy viviendo otra. Es como otro capítulo del libro. Anticipar también es muy importante. Por ejemplo, ya si en situación de terremoto, por ejemplo, es muy probable que hayan réplicas muy fuertes. Anticipar que estas van a pasar para evitar nuevamente el shock o la conmoción que aparece cuando llega una situación totalmente inesperada. O, por ejemplo, como se ha visto de forma tan repetitiva que hay incendios todos los veranos, poder tener un plan de acción si es que llega a pasar, si es que tienen un campo, si es que tienen una casa cerca de una zona altamente afectada por los incendios, por ejemplo, tener un plan de acción como persona individual, nuevamente, como red familiar y como comunidad. Agarrándome un poco de la comunidad, solidaridad, me cuesta un poco esa palabra, comunitaria, previa y posterior. Tener una red, por lo menos con los vecinos de al lado, eh, con los cuales yo pueda confiar si es que llega a pasar algo, por ejemplo. Tener no sé si buena onda, pero tener por último la seguridad de que si vivo en una comunidad, tal y tal persona, la señora Juana, la señora Margarita y don Pedro me van a poder ayudar. Y obviamente reforzar esta solidaridad, ahí lo dije bien, previo al suceso, o sea, perdón, posterior al suceso. Obviamente, todo lo que sea apoyo social se va a reforzar mucho, mucho más. Em, pero lo importante es, ojalá, previo a, y esto también es parte de la anticipación, tener al menos una red que, donde uno pueda recurrir si es que llega a pasar algo. Y obviamente confiar en las autoridades. Yo sé que siempre hay fallas, pero también yo entiendo que como que uno puede desconfiar, pero siempre están los bomberos para ayudar, no sé, la municipalidad que hace la colecta de alimentos no perecibles, por ejemplo, de agua, de ropa, o sea, confiar en que van a actuar, ¿ya? ¿Qué no hacer? Ya, esto es súper importante. ¿Qué no hacer? Y que por lo general la gente suele hacer, pero de forma inconsciente, como que uno no se da cuenta o lo tiene muy normalizado. Comentarios negativos. Por ejemplo, como, ay, ya, pero ¿qué tanto lloráis si se quemó tu casa? Nomás si puedes, bueno, no sé qué persona podría decir eso, pero existe, da lo mismo no hacer ese tipo de comentarios porque claramente duelen. Y así como realizar comentarios negativos, expresar este falso positivismo o esto como un poco como positividad forzada de como ya vamos, lo vamos a poder lograr, vamos a reconstruir la casa en 2 días. No, o sea, no es posible. Ojalá tratar de abordar esto de la forma más concreta y más realista posible. Obviamente es importante el discurso positivo, pero no irse al extremo eh, de idealizar todo lo que vaya a pasar, ¿ya? Amurallar la expresión emocional, no, no. O sea, lo ideal es tratar de expresar todo lo que estoy viviendo como desde la verbalización, si me siento mal, decir que me siento mal, si me siento triste, ponerme a llorar, si tengo la necesidad o si que tengo acá como el nudo en la garganta, soltar la emoción
que estoy sintiendo. O sea, tratar de, o por ejemplo, si veo a mi hijo o a mi hermano chico, por ejemplo, súper triste porque, no sé, perdió su cama nueva, aunque sea algo que quizás uno quiera decir como, ay, pero si es una cama, es algo material, al menos estás vivo, dejar que llore por su cama nueva o por su colchón que se perdió o por su peluche, no sé, que llore, que exprese, porque eso es súper importante para poder después que la persona o el niño entienda que es una situación que efectivamente vivió, pero que va a poder superarla. Esperar una solución inmediata también es algo que eh, hay que evitar hacer, porque sobre todo, o sea, tratar de buscar lo concreto sí, pero desde lo inmediato no es muy recomendable porque todas las cosas demoran, sobre todo en este tipo de situaciones, donde, por ejemplo, si hay un terremoto en la región del Biobío, es muy probable que haya muchas ciudades colapsadas, entonces no podemos esperar que haya algún tipo de solución inmediata, porque no solamente van a estar ayudando a Concepción, van a estar ayudando a Talcahuano, van a estar ayudando a San Pedro, por ejemplo, o si ejemplo, en el verano que al mismo tiempo había un incendio en Nacimiento, había un incendio en Arauco, había un incendio en Quillón. O sea, esperar una solución inmediata es un poco dentro del falso positivismo, es un poco idealista. Hay que tratar, por eso es súper importante la solidaridad en comunidad y y tener una anticipación o un plan previo para poder calmar un poco esta necesidad de la solución inmediata, del que necesito volver a levantarme ahora ya. Y obviamente tratar de no juzgar la experiencia de los otros ni tampoco la propia, o sea, no autocastigarse con el y sí, con el que hubiese pasado si yo hubiese hecho las cosas de esta manera, si yo hubiese hecho las cosas desde otra forma, y obviamente no juzgar la experiencia de los otros, o sea, si yo, por ejemplo, perdí toda mi casa y la otra persona se siente muy triste porque perdió la mitad de la casa o perdió dos piezas, no decir como ya, pero yo perdí más que tú. O sea, ambos están viviendo un tipo de duelo, quizás algunos con una pérdida mayor, otros con una pérdida menor, pero en el fondo el dolor es el mismo. Entonces la idea es tratar de abrazarse en ese dolor y poder apoyarse y no tratar de comparar las experiencias o juzgar o decir como yo perdí más que tú, o por qué estás tan triste si al menos estás vivo, como que la idea es tratar obviamente de validar. Y aquí lo puse separado. Muy importante, cuidar las redes sociales. Canales de comunidad, me refiero como a redes sociales, Instagram, Twitter, porque se esparcen muchas fake news, se esparcen muchas imágenes fuertes. Yo recuerdo que en el verano se difundió una foto de una persona afectada por un incendio físicamente y la verdad es que era muy chocante verla y llegaba simplemente como que no había filtro. Tratar de desconectarse un poco de de lo que no es necesario porque información falsa se va a difundir siempre, e imágenes que no queremos ver se va a difundir siempre. Tratar de limitar un poco el tiempo de uso de las redes sociales a, no sé, WhatsApp, si es que me quiero comunicar con mi vecino, con el cuerpo de bomberos, con la compañía de carabineros, por ejemplo, pero hasta ahí. Y después de a poco empezar a volver a a la rutina normal. O sea, tampoco la idea es como cortar al 100%, pero sí tratar de moderar eh, el uso porque sí, siempre ante estos episodios de contingencia nacional, eh, se va a esparcir mucha información falsa y hay mucha gente que cae. Entonces, la idea es tratar de quedarse en lo concreto, en lo que está pasando en el aquí, en el ahora, y no buscar y buscarle la quinta pata al gato porque uno no sabe qué es real o no, ¿ya? Ahora, importante, yo creo que esa es como la gran pregunta, ¿cuándo pido ayuda? ¿Cuándo me doy cuenta de que ya me está pasando de la cuenta y necesito pedir ayuda profesional, me refiero, porque claramente uno puede vivir una situación de duelo desde una buena forma, con todo lo mencionado anteriormente, los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo. Pero ¿cuándo es necesario pedir una ayuda externa?
ir a algún centro psicológico, ir a CESFAM, al consultorio, buscar a un amigo, una amiga que tenga alguna recomendación, algún amigo psicólogo, alguna amiga psicóloga, por ejemplo, o algún médico de salud mental. Em, por ejemplo, ya aquí puse uno, dos, tres, cuatro, cinco ejemplos. Cuando el duelo se alarga más de lo esperado, por ejemplo, o sea, decía yo que no hay un tiempo determinado, no hay un tiempo definido, porque claro, todos somos personas diferentes y todos vivimos el duelo desde nuestras propias experiencias y desde nuestros tiempos. Pero cuando ya empieza a pasar más de un año, más de 2 años, más de 2 años y medio, como que, la sensación como como dice aquí el penúltimo punto, este sentimiento de desesperanza persiste, ahí es cuando es necesario pedir ayuda. Eh, es difícil darse cuenta uno mismo, así que ojalá si uno ve a una persona que claramente vivió una situación eh, desafortunada y que está pasando por un proceso de duelo, ponerle ojo ok, esta persona claramente está triste porque el suceso pasó hace 2 meses, pero si pasó hace, por ejemplo, 3 años y todavía sigue recordando así como en bandeja todo lo que sucedió y lo recuerda siempre y lo habla siempre, tratar de recomendar ir a terapia, por ejemplo. Eh, También cuando comienza a afectar a los más pequeños, cuando yo como, por ejemplo, como hermana grande o como hermana mayor, como papá, como mamá, como abuelo, como abuela, me doy cuenta de que eh, a mis nietos, a mis sobrinos, a mis hermanos, eh, les está afectando más y yo ya estoy pudiendo seguir con mi vida normal, pero a los niños les cuesta un poco más porque el duelo es algo muy... em, es algo muy no concreto, entonces nosotros lo podemos entender obviamente desde una mente ya desarrollada, desde un cerebro ya desarrollado, pero para los niños es un poco más difícil porque es un concepto demasiado abstracto, sobre todo para niños más pequeños, digo de 8 para abajo, por ejemplo. Es un concepto sumamente abstracto, el que de repente falleció una persona y no va a volver nunca más, o el que perdí la casa y que de repente como que no entienden muy bien que nunca más va a volver a hacer lo mismo, entonces ahí es necesario buscar eh, a un terapeuta, por ejemplo, infanto-juvenil como yo, o algún psicólogo, algún especialista en duelos, por ejemplo. Eh, y bueno, cuando hay dificultad para aceptar la realidad, como mencionaba anteriormente, cuando nos quedamos pegados un poco en el pasado y no logramos pasar página, yo creo que es súper importante eh, y si nos estamos dando cuenta de eso, genial, pero dar el paso, por favor, a darse el regalo de ir a terapia, porque en realidad eh, es lo mejor que uno le puede hacer a su salud mental y si yo estoy viendo a otra persona que está con dificultad para aceptar su realidad, tratar de aconsejar, no quedarse callado, no avivar el estigma de como, no, es que ir al psicólogo es de locos, no, sino recomendar desde la genuina preocupación como amiga, amigo, veo que estás un poco como pegado en lo que te pasó, yo creo que deberías quizás buscar ayuda profesional, si quieres yo te acompaño, yo te ayudo a buscar, tratar de no dejar sola a la persona, por lo menos por un tiempo, hasta que uno se dé cuenta de que ya puede continuar el camino solo o sola. Y obviamente el SBI tiene no solamente la unidad de infanto juvenil, que es donde estoy yo y donde están mis colegas, sino que está la unidad psicojurídica, la unidad de adultos, para poder ayudarlos si es que están viviendo, por ejemplo, alguna de estas características, eh, o están viviendo una situación de duelo en específico, ya sea normativo o no normativo, pueden agendar su hora en el SPI o mandando un correo, los va a atender Sandrita, nuestra secretaria hermosa, y nosotros podemos ayudarlos. Así que muchas gracias por escuchar este tema, el cual es súper importante. Me demoré menos de lo esperado. Creo que tenemos 10 minutos para contestar preguntas.
Voy a ver el chat ahora porque la verdad es que no vi nada del chat mientras estaba hablando, perdón. Mm, ¿Compartirán el PPT? Buena exposición. No lo sé, este PPT se comparte, ayuda. Bueno, como decía igual al inicio, yo voy a estar subiendo la información como todo esto resumido en mi Instagram de psicóloga, que es, ¿dónde estaba? Psicocami. Puedo hacer un resumen, pero este PPT en particular no sé si para los que se inscribieron se vaya a compartir. Eso me lo podría responder la persona que me está ayudando. Mm. El COVID y hoy con las enfermedades respiratorias serían no normativas por la pérdida de libertad, claramente. O sea, el COVID fue algo que nadie esperaba. Nadie esperaba que sucediera una pandemia mundial que más encima nos iba a encerrar a todos y que más encima no íbamos a poder salir de nuestra casa. O sea, es algo que eh, llegó de la nada. O sea, las pandemias mundiales siempre están, ¿sí? Los virus están. Pero el hecho de que tuviésemos que encerrarnos, tuviésemos que en cuarentenarnos. Por ejemplo, cuando uno quería ir al supermercado, tener que sacar el permiso a los carabineros, o sea, hacer todo un proceso que por lo general no es normal, porque uno llega y sale de su casa no más cuando tiene que ir a comprar el pan, por ejemplo, es un suceso no normativo y claramente hubo mucho sentimiento de desesperanza al inicio, sobre todo porque eh, en los medios, por ejemplo, constantemente estaba la cifra de cuántos muertos hoy día, cuántos afectados por el COVID, entonces era una sobredosis de información constante y muy abrumadora. Ahora, con todo esto de las enfermedades respiratorias, es algo que yo diría que está como en, no sé, va más por lo no normativo, pero igual podemos esperar que siempre en los otoños y en los inviernos aumenten un poco más las enfermedades respiratorias, sobre todo en los niños, por los resfríos, pero ahora realmente es una situación preocupante y una situación que se está saliendo de las manos. Cuando algo ya se sale de las manos, yo diría que cae más hacia lo no normativo. Ay, la Romy Felipe dice, muy buena exposición, gracias. Eh, Creo que esa era la única pregunta que había. No tengo problema con compartir ¿cómo se llama? La presentación. Si ustedes quieren hacer uso de ella, yo feliz. Pero como les dije, igual puedo hacer un post informativo resumiendo un poco todo, porque igual me fui por las ramas en algunas cosas. Eh, Así que muchas gracias a todos por escuchar. Son las 20:20, justo vida en un deseo. Eh, y creo que eso es todo lo que tengo que decir. Si tienen alguna pregunta más, tenemos tiempo, pero la verdad es que las preguntas que me hicieron más arriba, la verdad son súper asertivas también. Yo diría que, por ejemplo, todo lo que pase de forma inesperada cae desde lo no normativo. Hola, voy a aprovechar estos segundos porque estaba escuchando. Si tú deseas compartir el PPT a los asistentes que hay acá, me lo puedes enviar mañana y yo lo puedo transmitir Ya, a la base de datos, como le hice llegar el link. obvio, ningún problema, no tengo problema. Perfecto. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharme. A las 40 y tantas personas que hubieron. Muchas gracias por escuchar mi humilde presentación. Bueno, creo que no tengo nada más que decir. Voy a empezar a cerrar entonces. Nuevamente, muchas gracias a todos los que se unieron. La verdad es que este es un tema muy importante y recalcar un poquito lo que dije al inicio. Uno tiende a entender el duelo como la pérdida de una persona desde más lo relacional, pero se olvida un poco que hay muchos, muchos, muchos tipos de duelo. Entonces, estar preparados, yo diría que los puntos claves, y así como resumen, estar preparados, estar em, las redes de apoyo, buscar las redes de apoyo súper importante y validar.
la expresión emocional. Así que muchas gracias a todos por escuchar y voy a estar compartiéndole el PPT eh, para que a ustedes les pueda llegar a los que están interesados y a los que se inscribieron también. Muy buena, voy a leer este comentario en específico. Muy buena presentación, muchas gracias. Mis padres tuvieron un incendio en su casa hace una semana y esta exposición será de gran ayuda. Lamento mucho lo que le pasó a tus papás. Totalmente van a vivir un duelo bastante grande porque eso es algo que nadie quiere ni se espera. Y espero que lo que presenté te haya servido de ayuda para que tú igual mantengas un ojo ahí a tu familia, a tus papás, para poder sacarlos adelante y no se estanquen en la pena. Sí, muchas gracias. Ellos están viejitos y es difícil a su edad, me imagino, o sea, el doble de complicado. Por eso es muy importante si tú puedes ayudar, si puedes, por ejemplo, buscar amigos que puedan ayudar o familiares o dentro de la misma comunidad sería ideal. Tratar de unirse porque eh, si ya son personas de tercera edad, va a ser complicado que ellos puedan salir adelante solitos. O sea, si ya están pasando por un duelo normativo de la vejez, o sea, es como el doble. Así que mucho apoyo ahí. Y cualquier cosa nos puedes contactar también al SPI si es que la cosa, si es que esto se va de las manos. De nada. Gretchen. Ujú. Y yo estoy lista. Doy término. A gusto recibo. Termino. Aquí termina todo. Perfecto. Muchas gracias a todos los que asistieron y nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien. Gracias, Camilo. De nada.